José Ramón Suriel presenta Realidad Global. Realidad Global. Una revista multimediática para llevar al país las últimas noticias del acontecer nacional y mundial. Realidad Global. Bienvenidos una vez más, sean todos ustedes a su programa Realidad Global. Esta noche tenemos una entrevista especial, pero no sin antes, dama, bienvenida a usted también. Buenas claro noches. que sí, claro que ¿Cómo está usted? Todo bien, todo en orden, contentísima de que esa gente que nos sintoniza cada domingo a esta hora por Teleradio América esté pendiente de sus televisores para esperar Realidad Global. Hoy con una noticia que nos tiene a todos muy contentos. Y puedo iniciar por ahí las informaciones. Pero también, aparte de esa noticia, tenemos a don Iván García Guerra, una eminencia de la cultura y el teatro en la República Dominicana. No, usted se va a sentir que están con un hombre de teatro, pero un hombre con realidad social. Sí, totalmente, claro Así que sí, es. una entrevista sin desperdicio. Señores, nosotros tenemos que anunciar en este domingo que nuestro querido compañero aquí al lado mío, pues ya inscribió su precandidatura por el Partido de la Liberación Dominicana en la circunscripción número 2 en Constanza, Jarabacoa. Y este domingo, por supuesto, fue el lanzamiento de esa precandidatura, que todos sabemos ya que tú eres un ganador desde el principio. Vamos a esperar que el pueblo, yo creo en la democracia, porque que te apoye, es lo más importante. Tú eres un hombre de constancia. Para mi pueblo, Constancia y Jarabacoa, para ser diferente. Tú eres un hombre de constancia. Creo que hay que adecentar y dejar a las nuevas generaciones, nosotros ya los viejitos, ¿verdad?, algo diferente. No claro puede seguir la política como va. Claro que sí, estamos seguros de eso y sabemos también que esas personas que te den el apoyo pues van a contar con un buen trabajo. Que lo ha venido haciendo sin ser candidato, ¿verdad? Así es. Vamos a un vistazo breve a los temas, porque tenemos una entrevista importantísima hoy con lo más importante en la República Dominicana. Pues dentro de las policiales, como decimos, el caso de David Ortiz, los jóvenes que fueron apresados rápidamente, supuestamente los autores intelectuales, que son los que han llegado ya. Es lo que se ha dicho, ¿verdad? Exactamente. Es lo que se ha dicho, todavía no se ha llegado al fondo de esa situación. Víctor Hugo Gómez Vázquez, que se supone que es el autor intelectual. Todavía no se ha llegado al fondo de esa situación, pero las autoridades dicen que sí, que ellos son los responsables. Pero vámonos a la política. Pero son 15 personas que están apresadas. Bueno, ¿cuál es el responsable realmente? Bueno, yo no sé quién va a ser el responsable, porque uno de los jóvenes que no era quien iban a matar a David Ortiz, era otro. Mira, cuando tú hablas de policiales, me recuerda a una redacción de un periódico, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con las policiales, y hay otras informaciones importantes que en esta semana se ha difundido, más que a través de los medios tradicionales, a través de las redes sociales, y es el caso ese que tienen los militares. Bueno, es un bochorno, que están de verdad que sea realidad o no, porque pero es algo que enluta para mí, enloda y enluta a las fuerzas del orden público. Así, señor. De verdad que es bochornoso. Totalmente de acuerdo. Y la otra noticia latente es a los Fokker. A los Fokker Music, mira, a los Fokker Music le han hecho muchísimas críticas negativas, muchísimas críticas por un lado positivas, tanto a él como a nuestro amigo Correa y al Boli, ¿verdad? Por atreverse a inscribir una candidatura al Congreso en la República Dominicana. Yo pienso que son tres jóvenes que, aparte de que son muy conocidos en la República Dominicana, son jóvenes que se atrevieron a hacerlo. Yo no voy a criticar, pero creo que en la política también hay que formarse. Sí, señor. Sí, hay que formarse. Totalmente de acuerdo. El director del IDAP pues ha dicho que los vuelos no han disminuido en la República Dominicana, que se ha mantenido igual que por el aeropuerto de las Américas, eso es bueno. Así es que lo que no estuvo bueno fue la suspensión de un concierto de una figura que venía internacional. Eso está confirmado, porque se dicen tantas cosas a través de la red, que ya uno tiene que colar un poquito como las informaciones. Aparentemente pospusieron el tema, la presentación. Se fue para México. La mudó para México. Y que para cuidar a su Pero y sigue la tensión en el Congreso, sigue la misma situación, pues ha disminuido un poco, pero en este mes
tiene que decidirse eso. El país no puede seguir con esa situación. Así es. Mira, Vamos a ver qué va a otra de pasar. las informaciones que toda esta semana estuvo en la palestra pública fue el tema de la ordenanza del Ministerio de Educación. Varios sectores han protestado con relación a esta ordenanza que habla de una ideología de género. Estuvimos viendo también a la iglesia involucrada en este tema. Y creo que es un tema que la gente pensante en este país tiene que sentarse y adecentarlo. Pero, Vamos a ver. pero yo creo que no es algo tan grave como para que la sociedad, aunque el movimiento que se formó estuvo bueno. Está bien, pero no quiero entrar en los detalles porque también vi que el ex embajador Brewster, en la celebración del 4 de julio, se hizo una fiesta con peloteros, fue dedicada este año a los peloteros. Y muchos de ellos, entre ellos Pedro Martínez, don Juan Marichal, la embajada pues hizo una presentación y habló de la República Dominicana y la seguridad. Maravillas de nuestro país. Pero vámonos a las internacionales, lo más breve posible. La noticia más impactante fue el G20 y la reunión con el chino de Corea del Norte, Jong Kim-un. Jong Kim-un. Sí, en un minuto, brevemente, pues lo más importante que se trató ahí fue el calentamiento global, la eliminación del plástico para el 2050, que ojalá y se logre, y esa relación del desarme con Corea del Norte. No, y el tema también de los aranceles a algunos países de la región que estuvo en medio de la discusión. Y la protesta de Hong Kong, o sea que la OPEC que disminuye la producción de petróleo, y el gobierno de Maduro, la telenovela venezolana que no se puede quedar, donde Bachelet pues le hizo prácticamente... Le aló los cabellos a Maduro. Sí, pero él dice que no, o sea que no, la situación... Él nunca va a decir que sí. Él dice que no, que ella habló totalmente todo lo contrario a lo que encontró en ese informe que publicara Bachelet, ahora representante de un organismo internacional. No, ella es de la ONU, así es que nosotros cuando venimos de la pausa vamos a tener esa entrevista a don Iván García, así es que no les cambie y ya regresamos con esta interesantísima entrevista de un hombre de cultura. Ya regresamos. Ya vuelve Iván García Guerra nació en San Pedro de Macorís y es autor de más de 30 obras literarias, teatro, narrativa, poesía y ensayos. Iván está considerado como el más versátil y completo actor dominicano y es uno de los más importantes de Latinoamérica, destacándose además del teatro por sus relevantes actuaciones cinematográficas. García ha recibido numerosos galardones teatrales y cinematográficos y fue distinguido con el Premio Soberano aquí en su país. Sus obras de teatro han sido montadas en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica y traducidas a varios idiomas. Gracias amigos por continuar con su programa Realidad Global. Esta semana a nosotros nos acompaña una persona que verdaderamente conoce el cine, conoce lo que es la actuación, el ensayo, la literatura. Para mí es un hombre de la República Dominicana que le merece respeto. Bienvenido, Iván García Guerra. Una familia de artistas. Juan Luis Guerra, me dijo que había un parentesco con Juan Luis. Sí, los abuelos eran hermanos. Por lo menos ya hay una sangre que corre por las venas. Iván, usted que conoce el cine, la República Dominicana, pero lo primero que queremos conocer es dónde nace el teatro y dónde surge el teatro. ¿Cuál es la simiente del teatro? ¿Mundialmente? Primeramente, claro, global y cómo en la República Dominicana. Sí, bueno, el teatro surge en la Grecia de 400 años antes de Cristo como homenaje a un dios, Dionisos, o Baco, sería conocido como Baco en la mitología romana,
que era el dios del resurgimiento, de la primavera, y se le hacían unos desfiles callejeros cantándole loas, hasta que a un bendito se le ocurrió establecer un diálogo con el coro, que era el protagonistes. Y ahí que viene la palabra protagonista. Es el que cuestiona al hecho. Y ese fue el inicio del teatro. Hay un momento de oscuridad, no se sabe qué pasa, pero de repente aparecen tres nombres: Esquilo, Sófocles y Eurípides, los tres grandes trágicos que escriben de la mitología griega, que conservan el coro en su párodo o entrada, los episodios y éxodos, salida. Y entonces está el coro y los personajes, el coro y los personajes, el coro y los personajes. Y lo que ellos descubren y crean permanece hasta nuestros días. Han tratado de destruir eso, de cambiarlo, pero esa técnica primaria se mantiene aún. Se mantiene, es la misma. Es el diálogo, es crear acción a través del diálogo. Nosotros venimos mucho después, como increíblemente las primeras manifestaciones teatrales en nuestra isla eran de los taínos, que no conocieron a los griegos. Ellos tenían sus festividades, que eran básicamente lo mismo, coro y un sacerdote que respondía, pero no avanzaron más de ahí. En eso llegaron los españoles. Pero un puntito ahí, eso puede decir que el teatro está prácticamente independientemente de la cultura que sean, puede estar, permanece con el hombre. Absolutamente. Surge. Si uno investiga profundamente se da cuenta de que en el Oriente, en la India, en China, hay principios similares. O sea, es una actividad básicamente mitológica, religiosa, que se sacraliza, se humaniza, vamos a decir, y se convierte en el teatro. Y es una de las actividades artísticas que cuentan con mayor público y un público directo, porque el pintor pinta y pues, exhibe pone su cuadro en una exhibición y lo ve no, aquí se reúne un grupo para ver el hecho teatral. Entonces iba diciendo que los españoles llegan aquí y hay un tal Cristóbal de Llerena, 200 años, ciento y pico de años del descubrimiento, que escribe un entremés, en el cual... El entremés, para nuestro público que nos ve. El entremés, eso es una obra corta que normalmente se ponía entre dos obras. Porque en mi pueblo un entremés era lo que se daba entre un almuerzo y un desayuno. Es más o menos lo mismo, pero teatralmente hablando. Haciendo un símil. Sí. Pues presenta esto y el pobre hombre, como se atrevió a criticar a los jefes de la colonia, al gobernador y a la milicia de esa época, lo botaron del país. Lo mandaron para México, tuvo un tiempo fuera y le volvieron a permitir la entrada, pero ya estaba el germen. Ese entremés de Cristóbal de Llerena, que no tiene nombre, se conoce como el entremés de Cristóbal de Llerena, pues representado en la catedral, en lo que se llama el Callejón de los Curas. Ahí pusieron una tarimita y la escalera que entra a la iglesia y ahí se presentó. Y hay un monstruo que es el gobernador. Entonces, esa característica increíblemente permanece en nuestra historia teatral hasta prácticamente a nuestros días. Es un hecho social de crítica contra los gobernantes o contra las malas costumbres. Tiene esa característica, no importa si sea una tragedia, un drama, una comedia, hay esa constante de que es una crítica a la sociedad. O sea, el teatro en sí tiene que ver directamente con la parte social, no importa la cultura, el pueblo, el país, siempre va a haber el hecho social el que representa el teatro. Claro, mayormente. Naturalmente uno ve en estos días que gente de televisión se monta obras teatrales, entre comillas, y son otras cositas intrascendentes, pero el teatro de base de nuestro país desde el inicio hasta hoy
es el enfrentamiento con la sociedad, con los vicios de la sociedad. ¿Y ha servido el teatro en su momento para cierto político, como nosotros estamos ligados y la sociedad siempre está ligada? Yo he dicho que lo político es inherente en toda parte del mundo. ¿Es el teatro un canal para alinearse con los pueblos o incitar a los pueblos? Sí, señor. Ya dije el ejemplo del entremés de Llerena. En el 1900, o sea, cuando a la época de la invasión haitiana, Juan Pablo Duarte montó obras de teatro en contra de los haitianos. Okay. O sea, repetimos el hecho. Tuvieron problemas, metieron gente presa, hasta fusilaron a la tía de Sánchez, María Trinidad, pero se hizo así. Cuando la intervención norteamericana del principio del siglo XX, 1916 hasta el veintitanto, hasta el 23, sí, vuelve a hacerse un teatro en contra de esa situación. Y, que es quizás el éxito mayor, y sobre todo porque yo participé de él, durante la era de Trujillo, desde el 58, comenzamos a hacer teatro en contra de Trujillo. ¿Y el régimen se daba cuenta, lo permitía? Sí, y había algún pero no querían ser muy obvios. Yo recuerdo que quizás la primera experiencia que tuvimos en ese sentido fue un montaje que yo hice de Julio César, la tragedia de Julio César de William Shakespeare, que es un tirano que es aniquilado. Yo lo presenté en Bellas Artes y el público tomó el mensaje. No pasó mucho más de ahí. ¿En qué año fue? En el 58. ¿Y Trujillo muere? En el 61. O sea que 3 años después. 3 años después. Pero entre esa, la muerte y eso, se hace un acto que es realmente para nosotros glorioso y al cual tenemos que agradecerle a Franklin Domínguez Hernández, de cibaeño, quizás el que podríamos considerar el padre del teatro dominicano. Nosotros nos reuníamos en la cafetera a tomar café, a veces tragos, y conspirar en contra de Trujillo. Y una tarde, una nochecita, yo le digo, Franklin, escríbete una obra como la que hicieron Duarte y su grupo allá en Los Trinitarios. Los Trinitarios. Está loco, nos vamos a meter preso todito. Piénsalo. Eso recuerdo que fue un viernes. El domingo él me llamó temprano en la mañana. Oye, tengo la obra. Se llama Espigas Maduras. Vamos a montarla. Era un padre con 3 hijos varones y una hija que se oponían a él y acababan planeando matándolo. Muy obvia. Había inclusive una frase que decía el personaje que hacía yo, Damián, decía, tantos años soportándote. Y yo en la noche del estreno dije, 30 años soportándote. El público no aplaudió al final. Se quedó. Se quedaban, salían en silencio y al otro día iba más gente y al otro día iba más gente, pero no se atrevían a aplaudir. Eso se rompió en San Francisco de Macorís, pueblo que yo respeto desde esa época, que cuando lo hicimos en el teatro de allá, en el cine de allá, al final el público se puso de pie. Y hubo quien gritó, ¡abajo Trujillo! Y los aplausos y las cosas. Y vino el dueño del teatro, váyanse por detrás, que lo están esperando en la puerta. A todos. A todos. O sea que el teatro es... O sea que fíjese qué vivencia tan hermosa esa. Yo recuerdo que en ese viaje salimos por detrás y nos tomamos a Santo Domingo y yo con un arranque de emoción, de valentía, tomé el carnet del servicio militar obligatorio, lo rompí, y la inscripción en el Partido Dominicano, que era obligatorio para uno conseguir empleo, pues lo rompí, digo, estoy libre ya. O sea, fíjense que ha sido siempre así. Y lo que viene después de Trujillo, durante la Guerra de Abril, todo ha sido pautado
por presentaciones artísticas básicamente teatrales. La diferencia entre el teatro que se hacía de esa época y el teatro que estamos viendo hoy, porque muy pocas obras, no sé si el modernismo y la misma, que hay la misma situación de los medios digitales que ha llegado, ¿siente usted que el teatro ha caído o que permanece todavía? No me atrevería a ser tan categórico de decir que ha caído o no. Se ha dado entrada a otro tipo de teatro que lo que busca es la comercialización con figuras conocidas, la gente que es conocida a través de la televisión, que a lo mejor actúan bien, a lo mejor no actúan mal, que a lo mejor que lo que dicen no tiene importancia, pero por el nombre les va mucha gente. Pero eso en ningún momento ha significado un aspecto negativo para el otro teatro que se ha seguido haciendo. Quizás no con la frecuencia ni con la vitalidad que se hacía antes, pero se sigue haciendo. Se sigue haciendo un teatro. Vamos a la enseñanza que ustedes han dado, de quiénes ustedes recibieron esa enseñanza de teatro en la República Dominicana. Los primeros que vinieron, si tuvimos una influencia de fuera o fue de aquí. No, siempre se tienen influencias extranjeras. Obviamente cuando comenzó, estamos hablando de que Juan Pablo Duarte viajó a Europa y a los Estados Unidos y vino con la idea desde allá. O sea, no es una... Duarte tuvo una enseñanza. Una enseñanza, o sea, y participó en actividades teatrales fuera del país antes de venir aquí e intentar atacar a los haitianos. ¿Tuvo Duarte alguna influencia en el teatro fuera de aquí? Porque él viajó, obviamente. No, fuera de aquí no. Él utilizó figuras de fuera. Yo recuerdo que una de las actrices era una venezolana, ahora se me escapa el nombre. O sea que utilizó gente de fuera para reforzar a los trinitarios. A Juan Isidro Pérez, que inclusive llegó a escribir una obra de teatro que se presentó también en contra de los haitianos, ese tipo de asuntos así. O sea que el Teatro de Bellas Artes, que hoy se llama Teatro Escuela de... No, ¿cómo que se llamaba? Teatro de Bellas Artes, que comenzó siendo el Teatro Escuela de Arte Nacional, fue fundado por don Emilio Aparicio, un español teatrista que salió huyendo de España cuando... El franquismo, vino con su esposa, doña Antonia Blanco Montes, que era actriz, y Trujillo le cedió un grupo, que creara un grupo para hacer una escuela teatral, el Teatro Escuela de Arte Nacional, y él recomenzó, naturalmente, él nunca se metió en camisas de 11 varas, hacía un teatro formal, pero de calidad, y eso fue el despertar. De ese grupo inicial que trabajó, muchos de ellos fueron los que nos incitaron a nosotros a seguir el camino que queríamos tomar. Con Iván siempre vamos a tener esa conversación amena. Cuando regresemos vamos a hablar de otros temas. Ya regresamos. No le cambie. Ya vuelve Gracias por continuar con su programa Realidad Global. Don Iván, dígame. Los primeros profesores que tuvo la República Dominicana, sus enseñanzas y de esos profesores también los primeros alumnos, si usted tiene conocimiento, porque ya me dijo que Aparicio fue el primero que llegó. Don Emilio. Emilio Aparicio, sí. Un español. Sí. Ahora, ¿vinieron otros profesores? No. Del grupo que él formó inicialmente, surgieron los otros profesores. Entre ellos su esposa, como dije, doña Antonia Blanco Montes, que era una actriz formidable. La secretaria española también, Carmen Rull. La secretaria de él. Okay, que un día faltó alguien para actuar y le dijeron, hazlo tú, Carmen. No, yo no me atrevo. Y fue.
y fue el éxito, una mujer con una fuerza vital, que yo la considero casi mi madre, teatralmente hablando. Es un caso porque una gente que no está en Que nunca había actuado, o sea, ya escribía los documentos que tenía que hacer. Pero, junto con ella surgieron personas como doña Lucía Castillo, que comenzó como declamadora, una mujer de una dicción formidable, de una voz formidable, que fue quien me dio a mí lecciones de cómo hablar. Santiago Lamela Gelero, Petro Macorizano, que era básicamente periodista y tuvo que ver algo con la televisión posteriormente, actor también formidable, que nos dio clase a nosotros, Máximo Avilés Blonda, poeta. Una playa de grandes hombres de las letras. De las letras, que se contagiaban con la comunicabilidad del teatro. Y nosotros, muchachitos, al lado de ellos, lo veíamos casi como dioses, los respetábamos, los amábamos, los aupábamos. Lo veneraban. Lo veneraban. Mire, don Iván, esa parte, esa influencia del teatro, ¿cómo ha impactado en la República Dominicana, en la cultura del dominicano? ¿Fue impactando en tanto positivo como negativo? Yo diría si que... existe lo negativo, ¿no? Yo diría que por lo menos en un altísimo porcentaje es positivo. Hay cosas que obviamente han tirado su basurita sobre nuestro arte, pero eso es lógico, porque uno no maneja esto tiránicamente, uno permite que todo el mundo se manifieste, pero es la dinámica misma del teatro la que va creando la preferencia del público. Entonces, personalmente yo tengo 65 años haciendo teatro. Jovencito. Sí. Poca cosa. Comencé a los 17. Déjelo hasta ahí. Yo he dado clases de teatro en todo el país, de actuación, de dirección, de dramaturgia, en todo el país. Que por la frontera, que San Pedro de Macorís, que Santiago, que San Juan, que Puerto Plata. Pero ha ido a Constanza. Pues claro, claro. Y ha tenido alguna no, clases no. Clases no. no. Yo he ido a Constanza a vacacionar. Gracias. Un pueblo bello y hermoso. Sí. Pero la influencia, todo ese recorrido que usted siente que ha dado en la República Dominicana, ¿cómo te ha sentido que el teatro ha impactado en la cultura del dominicano? Ha impactado porque ha creado ese grupo. Cuando yo fui director nacional de drama hace unos cuantos años, creé el Festival Teatral Emilio Aparicio. ¿Y quiénes formaban ese festival? Los grupos que habían ido formándose en provincia. Entonces usted veía que el primer año vinieron 27 grupos de 27 lugares diferentes del Santo Domingo. Eso es un aporte a la cultura inconmensurable. Porque ellos se presentaban aquí, pero se estrenaban allá. Claro, hacían Y crearon, pueblos. y crearon escuelas, y fue algo maravilloso, milagroso si se quiere. Ha influenciado, o sea, el teatro tiene un poder de comunicación que no lo tiene ningún otro arte, porque un cuadro está en una pared y puede ser que tire un mensaje a alguien, pero no todo el mundo entiende el todo el mundo cuadro. entiende el teatro. La música, que se utiliza a veces como motivo de agitación, Y influye. de una es influencia. poderosísima, Claro. sobre todo en las emociones, pero no en las ideas tanto. Pero el teatro Influye influye en las emociones y en las ideas. En las ideas. Esa es la gran ventaja como elemento social que tiene el teatro. Es importante. Viendo ese surgimiento y la influencia que tiene el teatro en el sentir de la República Dominicana, y donde el teatro en su mayor exponencia se da cuando Trujillo, en la actualidad el teatro, ¿siente usted que influye, hay una influencia o hay una dejadez en principalmente las autoridades? Ahora mismo no está en uno de sus mejores momentos.
sea, los papás, entre los cuales estoy yo, ya estamos, Esa generación está... o sea, ¿quiénes quedan vivos? Efraín Castillo, Efraín Castillo, Franklin Domínguez. Domínguez, que está enfermito, y yo. Los demás se fueron. Y no hay una generación que pueda... Sí, claro, claro. Pero todavía no tienen la fuerza que logramos adquirir nosotros en momentos difíciles. Y quizás se está esperando, sin quererlo esperar, una justificación para volver a la lucha. Porque no es lo mismo escribir porque me gusta escribir. Volver a la lucha. Ajá. ¿A qué le llamamos volver a la lucha? A tratar de mejorar la sociedad mediante el arte. Eso es muy importante porque usted siente que hoy falta más teatro para esa lucha. Sí, señor. Al principio hablamos de los grupos de televisión, ese tipo de cosas, y eso distrae. Y deja dinero, ¿eh? Pero no le hace ningún bien especial a la sociedad. ¿Se han cambiado las ideas? De la gente que hace teatro, sí. Las ideas fundamentales socialmente, esa influencia que hace el teatro, han variado. El bienestar, entre comillas, Porque usted habló que lo que tenemos más influencia hacia lo económico sí, y no las ideas. no las ideas. El arte vive de los problemas. Ok. Ok. Es más o menos parecido a la policía, si no hay problema de policía. No hay policía. Uno siente la necesidad de batallar cuando es consciente de los problemas. Y este teatro superficial oculta o trata de ocultar los poemas y a veces lo logra. Van a decir, ay, pasé una noche que me reí muchísimo, que sé yo cuánto, digo, que era, ay, la escenografía estaba tan bonita y la música, ay, preciosa. Y no sucede más nada. Entonces, de repente va a suceder algo que va a decir, aquí hay que hacer algo. Y no me cabe ninguna duda que los jóvenes que todavía están por ahí vegetando un poco, van a comenzar a producir el teatro que es necesario para el bien de una nación. El arte en general. Pero yo siento que hay una generación de unos jóvenes que, como siempre menciono a un amigo suyo, que se llama Efraín Castillo, Ajá. que él le llama a los Smart Zombies, porque son esa generación que están con un aparato telefónico o una tablet, pero no miran la realidad, porque el momento todo gira alrededor de eso que está ahí. Porque hay un relativo bienestar. O sea, la lucha social se ha convertido en este país en politiquería barata, partidismo. Comienzan a atacarse, que sé yo cuánto, que sé yo de Brecht, que sé yo quién, bla, bla. Pero en el fondo lo social se queda. Se queda. ¿Siente usted que Ahí está ahí. lo importante, El problema está ahí. la esencia? Y va a gritar en algún momento, va a explotar en algún momento. Nos vamos a, decirlo en dominicano, a hartar de oír tonterías. Y lo que quise decir fue otra cosa. Pero está esa sociedad, esa generación que veo no tiene ese relevo con esas ideas que tuvieron ustedes, que eran bien marcadas, con un fin, preparada para eso. ¿Siente usted que puede estar preparado? Puede haber gente preparada. Y de hecho hay 2 o 3, no tan jóvenes, o sea, no de las últimas generaciones, pero hay 2 o 3, Reinaldo Disla, por ejemplo, que han aportado y están un poquito tranquilos, pero va a explotar. Es como un volcán que está dormido. Y que en cualquier Pero la momento, lava está caliente. La lava está caliente. Mire, usted ha tocado unos temas en términos como si fuera esta entrevista. A mí como que me siento emocionado, porque siento que hay temas sociales que hemos tratado aquí de una manera, hasta si se quiere, romántica y teatral. Ajá. Porque la gente, nuestro público, que es un público, yo siempre he dicho, inteligente,
y clasificado, porque este programa está hecho para llevar un mensaje. La idea de nosotros concebir, tanto con su productor como yo, es que quede algo en el pensamiento del pueblo dominicano, independientemente de la bandería política. Y de verdad que me siento honrado haciendo, nunca me había sentido tan emocionado haciendo una entrevista, se lo confieso. Gracias. Y me siento como light, porque usted como que da paz. En conversar con usted es grato. Y esa gratitud que veo, ese sentir del teatro, que aporta tanto a los pueblos, viviendo nosotros en una sociedad política, que por la mañana nos encontramos con un teatro. Yo no sé si un teatro, en la mañana usted tiene los programas que hacen mucho teatro. Esa influencia de esa radio o de esa televisión, ¿tiene algo de teatro o influye de una manera, si se quiere, como la Divina Comedia de Dante? Es un robarle espacio a la verdad. ¿Me explico? Ese público quiere, pero eso lo vamos a hacer, esa parte, porque es muy emocionante cuando regresemos. No le cambie, está interesante el tema. Ya vuelve Gracias por continuar con su programa Realidad Global, en este conversatorio, si se quiere, dramaturgo y de teatro, pero con realidad social. No realidad global, realidad social. Cuando nos fuimos a la pausa, don Iván, usted iba a contestar una pregunta, no sé si se acuerda. Sí. Vamos a darle paso para que usted me amplíe esa pregunta. Dije algo como que estas cosas que veíamos básicamente en televisión Y la radio. y un tanto en la radio, pero más en la televisión, le estaban como usurpando, Le están robando. robando el terreno al teatro. Entonces la gente se satisface, entre comillas, porque hay alguien que grita. Ahorita antes de comenzar este programa había alguien aquí haciendo un programa y yo lo oía gritando, digo, Dios mío, qué actorazo. Sí, porque estaba hablando que el caso que es que hay que con darle. entusiasmo y que se yo cuánto. Teatro, Eso es teatro. teatro. Pero nosotros, la gente de verdad de teatro, no pretende que eso es la realidad, sino una interpretación de la realidad. Y el público lo acepta como tal, acepta la sugerencia, se siente emocionado, conectado emotivamente con los personajes, pero no cree que eso es la realidad. Detrás dice, no, pero eso es... Eso es teatro que me están enseñando a mí. En la escuela, un maestro está en la escuela dándole clases y le enseña la regla de 3 y no sé cuántas otras cosas a los estudiantes, y ellos resultan beneficiados porque están recibiendo conocimiento. Pero no es lo mismo la acción del arte, la acción social del arte, que no solamente te da el conocimiento, sino la emoción que te mueve a actuar. Usted habló de escuela. Viendo todo el resurgimiento, el teatro, cómo se forma, la enseñanza, y nosotros que recién entrenamos una llamada revolución educativa, y que para mí, desde mi punto de vista, la primera enseñanza se da en las escuelas. ¿Siente usted que hay en las escuelas la enseñanza, existen las herramientas, o que se está haciendo, o qué se debe hacer si falta para esa enseñanza en las escuelas de la República Dominicana? Es muy triste lo que le voy a decir. Yo tuve varios años trabajando en la Fundación Juan Bosch, y un parte impulsado por la viuda Bosch,
pero más porque yo quería hacerlo, decidí dar clases a los profesores del país. Entonces ellos organizaron una serie de viajes a diferentes provincias, a diferentes ciudades. Reuní a los profesores y yo les explicaba cómo se convertía un cuento en obra de teatro para que crearan grupos teatrales con los estudiantes. Esa era la función, pero yo le daba una cuarta parte del tiempo sobre eso y las otras 3/4 partes levantándolo, enseñándolo a la importancia de la educación, a la importancia del maestro, a la necesidad que tenía el profesor de cubrir las deficiencias familiares de los padres que se emborrachaban, de las madres que estaban chismeando, no sé cuánto, o sea, de darle la verdadera educación a los estudiantes. Y tuve relativo éxito. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se continúa en las escuelas? Bueno, yo dejé de trabajar en la fundación, no sé qué pasaría, pero me consta que lo que sucede diariamente en las escuelas es muchas veces deprimente. Esa es la repetición, la memorización de conceptos. 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, 8 y 16. Y Ya. Se quedó ahí. se quedó ahí. Pero como educación, el Ministerio de Educación, que debe tener una política dirigida, sobre todo, con las artes, con la cultura, y dentro de la cultura debe estar la enseñanza, no solamente del teatro, de una serie, porque todavía cuando yo estudié, pues existía, o por lo menos la influencia de los grupos de poesía coreada, de los grupos teatrales que montábamos una obra, los grupos de comedia, pero hoy en día, ¿siente usted que no hay esa política definida? Están muy preocupados y peor, ocupados en que no son 2 sexos, sino son 6. Ok, ya usted tocó un tema que es latente social, porque hoy, ahora ahí... Por Dios. Vamos a una pregunta. ¿Cómo es posible que estemos debatiendo el tema de géneros? Que es como absurdo. Absurdo. Es absurdo porque, digo, yo no me opongo a que le enseñen sobre los beneficios y perjuicios de la sexualidad. O sea, usted tiene que cuidarse de esto, no sé cuánto, para que sepan cómo deben comportarse frente al sexo. Pero de ahí a diversificar los géneros y aceptarlos como legales. La moda homosexual, la moda lesbiana, ¿qué es esto, Dios mío? ¿Para qué? La familia siempre ha sido el motor de la creación de un país. ¿Siente usted que nosotros nos están influenciando desde fuera, no sé de dónde? Sí, claro que sí. Claro que sí. Eso es un movimiento que se está presentando en varios países de Latinoamérica. ¿Y qué se persigue, según su visión, con eso? Porque tiene que haber un objetivo detrás de eso. Mantenernos pisados. Cuando yo decía ahorita que va a venir y va a explotar algo, probablemente venga por ahí. Probablemente venga por ahí. Entonces vamos a tener que escribir sobre eso. Y vamos a poner nuestra fuerza emotiva e intelectual para defender la normalidad. Se está agrediendo, ¿siente usted que esa influencia que estamos teniendo en las mismas escuelas, que no es cultural, porque si, inclusive las obras que le están enseñando a los niños, la televisión está influenciando a esa parte? Sí, señor. Es un movimiento muy ampliamente difundido y con dinero por detrás. No nos engañemos. Están tratando de tomarnos como tontos.
para no decir una palabra que no sé si se puede decir, cogernos de pendejos. Eso es normal en el lenguaje dominicano. Ok. Sí, pero esa influencia, que es hoy un tema de debate, Ajá. inclusive vi en esta semana, pues, un movimiento que fue a protestar, creo que dejen criar nuestros hijos, algo por ahí que Sí, va. que no te metas con No te metas con nuestros hijos, algo así. Es un movimiento que puede surgir parte, tiene que ver como si fuera ese despertar que usted está llamando que va a surgir. Hay mucho de aprovechar la situación Ok. en contra del gobierno, que no es quien esté realmente dándole fuerza a ese hecho, ni a esa batalla. Pero eso va a tropezar con una realidad. No es vistiéndose de verde que se va, que se va a terminar con esto. Es algo más profundo. Señor, yo no tengo nada en contra de los homosexuales, de las lesbianas, de los qué sé yo qué, hay como 5 definiciones. Está bien, ellos son problema de ellos. Tengo amigos y los respeto y los quiero. Pero no me venga a decir que eso es parte de la normalidad y que debe ser enseñado en las escuelas. No, porque eso es una decisión. Más que una decisión, es una enfermedad. O sea, hay gente que nace con problemas hormonales que lo definen en contra del género que tienen realmente. Qué pena. A mí me llamó la atención ver un análisis que hizo el presidente Vladimir Putin sobre cómo él desmontaba esa parte de género. Y él hacía un análisis que verdaderamente me llamó poderosamente la atención, donde él decía, yo quiero, por ejemplo, supóngase que yo soy el mejor presidente del mundo. Y usted dice que no, pero yo soy el mejor presidente del mundo. Y voy donde un psicólogo y él dice que yo soy un narcisista, que yo tengo un comportamiento anormal. Entonces hay que someter una ley para que me proteja y por ahí se va. Entonces hace ese análisis que a mí me llamó poderosamente la atención porque hoy en lo que es el género nosotros tenemos una dicotomía. Pero volviendo al teatro, y yo no me quiero que esta entrevista termine sin que el teatro, usted como actor, las actuaciones en películas, en la parte cinematográfica de la República Dominicana, el cine dominicano que se está haciendo en estos momentos es bueno e influye en el comportamiento del dominicano. Hay cosas buenas, no todas las que uno quisiera, hay que confesarlo. Vi hace unos cuantos días una que se llama La Isla Rota, que independientemente uno esté o no esté de acuerdo con lo que expresan, es cine, de verdad, de calidad, bien fotografiado, bien actuado, bien dirigido, con ritmo, emotivo, que aporta ideas. Eso es cine. Pero al lado de eso puede venir cualquier disparate. Yo siento que aquí se hacía mucha comedia en cine, que la pasaban. Y comedia barata. Porque fíjese, una de las que yo trabajé de No hay más remedio. No, muy buena, lo felicito, de verdad me gustó. Es otra cosa. Eso era una comedia con mensaje, con bien hecha, con actuaciones buenas. Yo no quiero que este espacio, porque el tiempo en televisión es el tirano. Ajá. Y se nos fue el tiempo, don Iván. Lo siento. Su mensaje a esta nueva generación. ¿Cuál es su mensaje para esa generación que nos ve en este minuto que nos queda? Demasiado para un minuto, pero ¿qué puedo decir yo? Pero tómese el tiempo. Tenemos que aprender a definir cuáles son las conveniencias reales
de nuestro país, de nuestra patria, de nuestra sociedad, de nuestras familias. No dejarnos llevar por modas, no dejarnos llevar por griterías, por banderías, por manifestaciones. No, saber que lo que ha propuesto generalmente el arte es en beneficio de la humanidad y que es un factor primordial para que el mundo no explote como una vejiga. Hay que respetar la parte positiva del ser humano que se refleja, que se proyecta a través del arte, entre ellos mi teatro. Don Iván, gracias de verdad, para nosotros ha sido una enseñanza y gracias a ustedes, amigos, que esperamos que esta entrevista y conversatorio llene las expectativas y usted pueda decir que la realidad global, usted aprendió algo importante. Será hasta otra entrega. Muchas gracias. Cerramos el programa Realidad Global con un fragmento del poema Canto Triste a la Patria Bien Amada, del escritor dominicano Héctor Inchaustegui Cabral. Canto triste a la patria bien amada. Patria, y en la amplia bandeja del recuerdo 2 o 3 casi ciudades, luego un paisaje movedizo, visto desde un auto veloz. Empalizadas bajas y altos matorrales, las casas agobiadas por el peso de los años y la miseria, la triste sonrisa de las flores que salpican de vivos carmesíes las diminutas sendas. Una mujer que va arrastrando su fecundidad tremenda, un hombre que exprime paciente su inutilidad, los asnos y los mulos, miserable coloquio del hueso y el pellejo, las aves del corral son pluma y canto apenas, el sembrado sombra, lo demás es ruina. Patria, en mi corazón un acerico en donde el recuerdo va dejando lanzas de bien agudas puntas que una vez clavadas temblorosas quedarán por los siglos de los siglos. Patria, sin ríos, los 30.000 que vio las casas están naciendo en mi corazón. José Ramón Suriel presentó Realidad Global. Realidad global. Una revista multimediática para llevar al país las últimas noticias del acontecer nacional y mundial.